Pontevedra. Casco histórico. El remodelado edificio Museo Sarmiento. Los chefs del afamado Grupo Nove. El presidente de la Diputación de Pontevedra. El presidente del Patronato de Turismo Rías Baixas. La secretaria de Turismo de la Xunta de Galicia. El consellero de Cultura y Turismo. El presidente de la Xunta de Galicia. Así podríamos seguir y seguir para enumerar las personalidades del mundo de la cultura, la gastronomía y el turismo que se dieron cita en la presentación de un libro con un título absolutamente contundente: Rías Baixas, territorio gastronómico. Una edición de lujo tanto por dentro como por fuera. Un libro que explica el resultado de aunar paisaje, producto, vino y manos privilegiadas. La huerta de las Rías Baixas, las carnes, el marisco, los vinos, el entorno, las tradiciones y la máxima expresión artística que aporta el talento de los más prestigiosos cocineros de la provincia, encabezados por Pepe Solla. Un libro que sin duda dará la vuelta al mundo, ya que ese es su cometido: llegar a donde todavía no conocen hasta dónde podemos llegar en el mundo culinario en las Rías Baixas. Un libro hecho con conocimiento de causa, con mimo, con base. Un libro con artistas realizando su contenido y artistas realzando su puesta en escena. Un trabajo tan bien hecho que merece ser expuesto a gran tamaño en las instalaciones de este nuevo complejo que albergará un museo gastronómico en forma de restaurante, donde la bibliografía dará las ideas y la cocina del restaurante las pondrá en práctica para ser degustadas. Galicia 10 Televisión asiste habitualmente a muchas presentaciones de libros, pero este, y nunca mejor dicho, es para comérselo.